He titulado este mensaje ¿Cómo es el reino? ¿Cómo es el reino? Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32, donde Jesús habla la parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Aquí Jesús nos está mostrando un ejemplo de cómo es el reino de los cielos. Primero les pregunto, ¿han visto ustedes de qué tamaño es un grano de mostaza? Bien pequeñito. Pero cuando esa semilla crece, se hace un árbol. Esta parábola habla del desarrollo del mal dentro del reino visible. Si recordamos atrás, en Mateo capítulo 13, versículo 4, las aves representan el mal. Aunque hay algunos teólogos que piensan que esta parábola ilustra que el reino de los cielos va a empezar pequeño como una semilla de mostaza. Y como empezó con sus 12 discípulos. Y creciendo el evangelio, cuando nosotros hablemos el evangelio, esa influencia va a crecer y se va a agrandar la iglesia, igual que un árbol. Pero en este concepto no sería constante, porque las aves que habla en Mateo 13, 4, son las personas malas que quitan la siembra y no crece. Entonces sería una contradicción aquí que estamos hablando. Yo pienso que Jesús aquí está ilustrando una advertencia de las normas del hombre, que en realidad no representa el verdadero reino del cielo, pero que es un refugio para las maldades del hombre. Y asimismo hoy las iglesias han sido refugio para toda clase de maldad. ¿A qué me refiero? Me refiero a las falsas doctrinas. Desafortunadamente, hay pastores que son influenciados por Satanás para enseñar falsas doctrinas y sacarnos de la verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la teología de la liberación, porque eso exalta las ideas humanas sobre la autoridad de las escrituras. Pero la pregunta es, ¿cómo nos defendemos nosotros? ¿Cómo sabemos si es verdad o no? Primero, nosotros tenemos que tener nuestros ojos fijos en Jesucristo. El mensaje, el núcleo es Jesús. Segundo, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. Tenemos que ir ahí, leer. Esa es su palabra, nos habla. Y si alguien nos dice algo, tenemos que revisar si es lo que Dios está hablando. Tercero, también tenemos que oír al Espíritu Santo. A veces nosotros hablamos mucho y no escuchamos. Cuando oremos, pidamos, hablemos, pero también hay que callarse para poder escuchar al Espíritu Santo que nos dice.
y nos refleja en nuestro corazón. Y último, tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Bueno, si leemos en Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al 20, y ahora lo voy a leer, se habla de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. La armadura de Dios. Entonces, sumando todo esto, cuando nosotros somos sembrados y crecemos en Cristo, tenemos que tener mucho cuidado del mal, porque las tentaciones van a venir, y especialmente cuando nos acercamos más hacia Jesús. Y esas tentaciones se van a plantar en nuestras ramas o nuestros corazones. Así que tenemos que estar fuertes en Cristo. No tenemos que entregarnos al enemigo. Luchar y tener esa armadura de Dios. Padre, te doy gracias por esta enseñanza, que me has enseñado cómo es tu reino. Y gracias que me has enseñado cómo defenderme del mal. Porque en el nombre poderoso de Jesucristo, el mal no permanece. Y gracias a tu palabra, podemos entender y discernir la diferencia. Gracias, Padre amado, y te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Señor.